Bienvenidos a esta sesión de la tarde para empezar la noche en esta terraza del Instituto Cervantes en el maravilloso Festival de Lea. Tenemos el honor de presentar hoy aquí el libro Mugre Rosa de Fernanda Trías con la traducción de Ifigenia Doumi. Y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros al periodista literario Grigoris Bekos. Un aplauso para ellos y la palabra es suya. Τώρα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσω και εγώ το Ινστιτούτο Θερβάντες και το ΛΕΑ που κάθε χρόνο δημιουργεί όχι μόνο αυτό το πολιτιστικό γεγονός, αλλά μέσα στα χρόνια έχει φτιάξει μια κοινότητα, θεωρώ, και είναι πάντα ωραία να βρισκόμαστε και να συναντιόμαστε τουλάχιστον τα καλοκαίρια μία φορά το χρόνο. Siempre es bueno juntarnos cada año aquí. Hoy vamos a presentar un libro muy interesante y peculiar, el libro de Fernanda Trías, que se llama Mugre Rosa, por la editorial Carnívora, traducido al griego por Ifigenia Doumi, una traducción excepcional y muy bonita. Es un libro que ha recibido muchos premios, el Premio Nacional de Uruguay, otro premio muy importante también, que es el premio que se otorga en Guadalajara, el premio Inés de la Cruz, y quisiera, ya que es el único libro que hasta el momento ha sido publicado en Grecia, yo quisiera empezar por este libro y luego intentaré hablar más de su obra. Vamos a empezar por la Mugre Rosa y me imagino, me pregunto, porque el libro fue publicado cuando empezó la pandemia. Si este libro tiene algo que ver con la pandemia de aquella época, ¿cuándo usted empezó a escribirlo? ¿Y cómo piensa que los lectores lo entendieron como libro y lo recibieron? Bueno, hola. Primero agradecer, un momentito para agradecer al Festival Lea, que hizo posible que esté aquí hoy hablando de este libro. Gracias a ti, Gregory, por esta conversación. Gracias a mi traductora Ifigenia, que la estoy conociendo hoy, pero sin su trabajo esto no sería posible. Y, por supuesto, gracias a mis editores de Carnívora, que también hicieron todo esto realidad. Es una gran alegría estar aquí. Les cuento sobre el libro. Bueno, este es un libro que comencé a imaginar más o menos por 2015-2016, pero que finalmente escribí en 2018, gracias también a lo escribí en Madrid en realidad, gracias a una beca, que estuve unos cuantos meses en Madrid escribiendo. Y claro, es un libro anterior a la pandemia y que, sin embargo, se publicó en plena pandemia, se publicó en 2020. Y es muy peculiar porque hubo muchas coincidencias en el libro, en la ficción había muchas coincidencias acerca de lo que pronto estábamos, o sea, muy poco tiempo después ya estábamos viviendo. Y entonces, por supuesto, fue leído desde ese lugar, ¿no? Fue leído desde ese lugar, si bien yo cuando lo estaba escribiendo no estaba pensando tanto en una pandemia, no es un virus lo que ocurre en la novela. A mí lo que realmente me importaba, me afectaba, era pensar una catástrofe medioambiental que estaba vinculada a todo esto que estamos sufriendo de cambio climático. Entonces, era más por ahí. Sin embargo, como se publica en la pandemia y había tantas coincidencias, los medios en español comenzaron a hablar de
bueno, esta escritora es profética, anticipó la pandemia, etcétera, ¿no? Y se enfocó mucho en eso, que a mí me puso nerviosa porque yo quería que habláramos de otras cosas, ¿no? Poco a poco la conversación se fue dando, poco a poco la conversación se amplió y pudimos ir hablando de otros temas que son importantes, ¿no? Μ' ακούτε, έτσι. El libro, La Mugre Rosa, describe en pocas palabras, habla de una ciudad que se parece al Montevideo y habla de una pandemia en Montevideo. Durante la pandemia ocurren varias cosas, un viento que provoca enfermedades, la gente está perdiendo su piel y el título proviene de una masa que creada por el gobierno para que va a como una solución a la escasez de la comida. Es una masa que se come, un tipo de carne. Yo quisiera hablar, Fernanda, sobre lo que hemos hablado. He hablado con amigos sobre este libro, que muchos amigos míos dijeron que no hablaban un poco sobre este fondo distópico que usted dice, pero todos estamos de acuerdo en el estilo, que en un libro que describe tantas cosas, con tantos horrores, el núcleo no es la catástrofe común, sino lo importante es el mundo interior de la heroína del libro. Sí, sin duda, porque, o sea, a mí, lo que a mí me interesaba explorar era, bueno, en aquella época comenzó la aceleración de las catástrofes vinculadas a cambio climático. Sobre todo en América del Sur, sin duda, pero también en Australia, también en California había incendios. Comenzamos a ver que esto de lo que se hablaba de una manera abstracta empezaba a ser real y que no era tan en el futuro como se decía, ¿no? Porque se decía, nuestros nietos, las próximas generaciones van a sufrir esto, y no. Son nosotros que vamos a sufrirlo, ¿no? Pero entonces comenzaba esto a ocurrir y yo pensaba, a mí lo que me interesaba era cómo aterrizar esta cosa abstracta, números, cifras de la ONU, catástrofes vagas, aterrizarlas al cuerpo, aterrizarlas a la vida de personas individuales específicas, aterrizarlas al territorio, a la ciudad donde vivimos, ¿no? Y poder imaginar realmente cómo una transformación de este tipo podía transformar nuestras vidas. Pero lo importante era nuestras vidas, ¿no? Las vidas cotidianas, los afectos, los vínculos, todo esto. Eso era lo fundamental. Ναι, ωραία. Έχω μια αγωνία να ακούγομαι σήμερα. No sé si se me oye, a ver. Θέλω να πάω σε κάτι που σχετίζεται. Ahora pasamos a algo que tiene que ver con este libro, el libro Mugre Rosa. Tengo la sensación que la heroína que forma parte de esta catástrofe común. Ella tiene sus vínculos sentimentales, han desaparecido, tiene una relación muy difícil con su madre y con su pareja. Parece que dentro de esas dificultades comunes, ella encuentra consuelo por sus propias dificultades. ¿Lo he entendido bien? ¿Usted piensa así? Encuentra consuelo y se cortó. Οκ, θα το ξαναπώ. Ακούγομαι, se me oye. Πιο σύντομα, αν... Bueno.
Ok. Sí, encuentra consuelo por sus propias dificultades, en las dificultades comunales. Estos problemas existenciales que tiene, estos problemas que tiene sentimentales, la heroína sí encuentra consuelo en las dificultades de toda la sociedad, que también parece que ella eso lo hace más fácil enfrentar sus dificultades estando dentro de unas dificultades generales de la sociedad. Sí, en realidad yo todo el tiempo tenía la sensación de que, o por lo menos esto es lo que intenté pensar, que esto es una novela realmente que tiene varios temas, unos cuantos, pero había uno fundamental que es el tema del duelo. Hay un duelo que la protagonista está haciendo por un mundo que ya no va a ser, que ya nunca será como lo conocimos, ¿no? Hemos perdido una manera de vivir y esa manera de vivir hay que hacer un duelo al respecto, ¿no? Y ese es un duelo colectivo. Y yo creo que luego en la pandemia vivimos esto. Y también creo que no hicimos el duelo, ¿no? Y que es un duelo colectivo que hay que hacer acerca de todas esas muertes y de todas esas pérdidas. Pero entonces, en ese contexto de una pérdida colectiva, hay también una pérdida íntima, personal de ella, de la protagonista, que ha perdido su relación, su matrimonio, que ha perdido otras cosas, el vínculo con su madre, etc. Entonces yo creo que quería era enmarcar un duelo personal dentro de un duelo colectivo y cómo estas dos pérdidas se interseccionaban y afectaban unas a otras. Entonces, mucho de la novela tiene que ver con la memoria, por ejemplo, porque la memoria es fundamental en el momento del duelo. Cuando estamos haciendo un duelo por una pérdida de cualquier tipo, recordamos y recordamos. Y es obsesivo el recuerdo, el intentar rearmar cómo pasó esto, por qué, en qué momento se dio la ruptura, ¿no? La pérdida. Entonces, por eso también la novela es muy interna, como decías, porque vuelve sobre las cosas y vuelve sobre las cosas y hay un deseo de intentar entender un final. Y yo creo que en el fondo es imposible entender el final. Ahora quisiera ir más atrás en el tiempo y hablar del recorrido de Fernanda Trías en la literatura desde sus principios. Ella nació en Montevideo, en Uruguay, en 1976. Y yo quisiera que usted nos dijera, aunque ayer también hablamos en el Museo de la Acrópolis sobre eso, ¿en qué contexto usted creció de aquella época y cómo Fernanda, usted se inició en la literatura? Bueno, ya lo conté ayer, entonces perdónenme los que ya lo escucharon. Pero yo ayer reflexionaba acerca de cómo el hecho de haber nacido en 1976 durante la dictadura militar en Uruguay y en el Cono Sur, en toda la región, Chile, Argentina, Uruguay, marcó profundamente mi manera de sentir y de escribir. Porque fue una infancia relativamente, fue una infancia feliz, digámoslo. Sin embargo, esa felicidad ocurría en un contexto de dolor, de violencia y de muerte. Entonces, yo creo que como niña yo entendía esto en un nivel inconsciente, por supuesto, ¿no? Estaba toda esta situación alrededor y un silencio alrededor de la situación. Mi familia no me explicaba
como niña qué era lo que estábamos viviendo, cuál era ese contexto. Entonces sí se sentía que había algo de lo que no se hablaba que era muy doloroso. Y creo que eso es la definición de lo que escribo, ¿no? Algo de lo que no se habla, que está ahí muy presente, latiendo en el centro o en el corazón del texto. Creo que encontré en la lectura primero y en la escritura después un desahogo muy grande, de salir de una opresión, porque era un mundo muy gris. Por eso también yo describo mucho la ciudad de Mugre Rosa como gris, rota. Era un mundo muy gris, cambió, ¿no? Ha mejorado, pero tenía algo sin vida, que es lo que hace justamente la opresión, el autoritarismo. Las dictaduras hacen eso, ¿no? Matan toda la diversidad, matan la alegría y el arte. Entonces, yo encuentro una salida de ese mundo tan opresivo a través de la lectura y luego a través de la escritura y de la imaginación. No sé, encuentro una libertad con la que no había sentido, ¿no? Una sensación de, bueno, aquí, en esto sí soy libre, cuando estoy escribiendo sí soy libre. Θέλω να συγκρατήσεις αυτό που είπε Bueno, Fernanda Trías acaba de mencionar algo muy interesante. Voy a hablar sobre algunos de sus libros que todavía no han sido traducidos al griego, pero quizás sea una buena idea traducirlos. Su primera novela publicada en 2013 se llamaba La ciudad invencible. En este libro vemos una escritora uruguaya, que vive en Buenos Aires y allí se entera de la muerte de su padre. Intenta, deambulándose por Buenos Aires, olvidar a una relación que tenía de su expareja al que denunció también. Estoy seguro que lo que vivimos está presente en los libros. Con este libro, Fernanda Trías, yo quisiera que nos dijera desde hoy, mirando hacia atrás, cómo y de qué maneras entran las experiencias en la literatura o cómo se sanciones también en su literatura, precisamente. Bueno, eso es un libro donde también pienso la identidad, porque antes de escribir ese libro yo había vivido varios años en Europa, en Francia. Y ir de Uruguay a Francia fue muy impactante. O a Europa realmente. Fue entender de golpe lo que era ser latinoamericana. No lo había entendido hasta ese día. Hasta ese día yo no me sentía latinoamericana. Tenía una distorsión de la identidad y es la mirada del otro lo que te dice quién eres, y luego tú tienes que hacer todo el proceso de decir, bueno, ¿quién soy? ¿No? Entonces, ese libro habla mucho sobre la identidad, sobre el ser extranjero. Yo lo escribo después, ya estaba viviendo en Nueva York cuando escribo ese libro, ya había vivido en Buenos Aires, y en Buenos Aires había descubierto otro tipo de extranjería. En Buenos Aires convivían muchos tipos de extranjeros. Y entonces es toda una reflexión a partir de la experiencia europea, luego volver a América Latina y seguir pensando qué queda de nosotros cuando ya no estamos en la ciudad. Ahí está el poema famoso de Cavafis, que se llama La ciudad, y que es uno de mis poemas favoritos. Y que dice, bueno, es que seguro no sé qué habrá quedado en la traducción, pero bueno, básicamente en español, en la traducción que a mí me gusta, dice algo así como: la vida que aquí perdiste la has matado en toda la tierra. Básicamente tú llevas la ciudad contigo.
¿sí? Es algo así, tú llevas la ciudad contigo. Y ahí, claro, empecé a pensar, bueno, ¿qué implica llevar la ciudad conmigo? Que en mi caso es Montevideo, Uruguay, ¿qué implica llevarlo conmigo, no? Y entonces, ese libro piensa mucho eso, la identidad, la extranjería, la ciudad, que siempre ha sido algo interesante para mí, los espacios urbanos, y el elemento de la violencia, sobre todo la violencia hacia las mujeres a partir de una relación violenta. Y bueno, ¿cómo decirlo? Para mí todos mis libros tienen un fuerte componente íntimo, personal. Todo el tiempo estoy tomando de la experiencia, pero sí creo que lo maravilloso de la literatura, y por lo que amo leer y lo que amo escribir, es que me permite transmutar la experiencia a través de la imaginación y no quedarme 100% en la vivencia personal. Es maravilloso la libertad que te da decir, bueno, tengo la imaginación para imaginar lo que sea, ¿no? Entonces, para mí siempre es una mezcla de ambas cosas, pero siempre parto por lo menos de una emoción personal. El miedo. Yo puedo conectar con el miedo de esta protagonista. Ok, puedo trabajar desde ahí, ¿no? Puedo, distintas emociones que están en el corazón del libro, yo parto desde ahí y a partir de ahí puedo imaginar un personaje de ficción. Τώρα θέλω να επισημάνω κάτι που φαίνεται να υπάρχει ως μοτίβο. Ahora quisiera subrayar algo que parece ser un motivo en muchos de los libros de Fernanda Trías. En 2018, Fernanda Trías publicó un libro llamado La Azotea. La protagonista, y permítame añadir en paréntesis que las novelas de Fernanda antes de Mugre Rosa contaban unas 150 páginas. En Mugre Rosa ya el texto es más extenso. Pero volviendo a este libro de 2018, La Azotea, ahí vemos a Clara. Y ella dice que su casa es el mundo y más allá no existe nada. Más allá todo es una amenaza y todo es violencia. ¿Qué hace entonces? Se encierra en la casa con su padre y con su hija. Y dice, viviremos aquí para protegernos. Pensando en esta historia, quiero hacerle esta pregunta a Fernanda. Este conflicto entre el mundo interno, del mundo externo, con el mundo interno, es algo que aparece en todos sus libros. Incluso en el más reciente, de 2025, El Monte de las Furias, se encuentra este conflicto entre el mundo de fuera y el de adentro. Y lo interesante es que mirando hacia el mundo interior, tampoco ahí encontramos la solución. Bueno, me hace sonar muy pesimista. Pero sí, sin duda, creo que ya en ese libro La Azotea hay algo que reaparece luego en Mugre Rosa, que es la amenaza exterior. ¿Sí? Hay una amenaza que viene de afuera que no se sabe claramente qué es. En Mugre Rosa sí sabemos que es un viento tóxico, es una enfermedad. Pero en La Azotea yo estaba jugando más con esta narradora que no se sabe, no queda claro si todo es un delirio o todo es real. Todo el tiempo estoy trabajando con la ambigüedad entre todo esto. Esta amenaza es real, esta amenaza es imaginaria, ¿no? Pero ya están presentes muchos de los elementos que yo no puedo evitar, vuelven y vuelven, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con la contradicción, la fricción entre el adentro y el afuera. La casa como el espacio seguro y el afuera como el espacio amenazador, pero a primera vista. Luego vemos que tal vez no es tan así,
y que en el espacio interior, en el espacio supuestamente seguro de la casa, también ocurren monstruosidades, ¿no? Y en parte yo pienso que la azotea, en parte pienso que nace de este conflicto que me produce pensar el espacio de la casa como un lugar seguro, porque como mujer como mujeres siempre se nos ha asignado el lugar de la casa. El lugar de la casa es el lugar por excelencia que le pertenece a la mujer, ¿cierto? Entonces, ahí hay un conflicto muy interesante que supongo siempre que se instaló en mí entre la casa debería ser el lugar que se me asignó, el afuera es un lugar amenazante pero atractivo. El deseo está afuera, pero hay un miedo que se interpone entre el adentro y el afuera y voy a ver cómo resuelvo esa contradicción, ¿no? ¿Acaso sí? En Mugre Rosa el afuera es terrible, es tóxico, pero la mujer sale a buscar, sale a recorrer las calles, se arriesga, se pone en peligro y encuentra en ponerse en peligro un acto de resistencia. En la azotea, que es anterior, no, la mujer se atrinchera en el hogar. Μιας και η Φερνάντα αναφέρθηκε στις γυναίκες. Ya que Fernanda habló de las mujeres, quisiera preguntar lo siguiente, porque creo que en todas las discusiones, o ya se ha planteado o se planteará en todas las discusiones de Lea. En Europa tenemos la impresión de que, sobre todo en América Latina, se está dando un boom de la literatura, de las letras. Το οποίο σε σχέση με τις παλαιότερες δεκαετίες. Y si lo comparamos con décadas anteriores, cuando este auge era protagonizado por hombres, o al menos eran hombres los que nosotros llegábamos a conocer, el boom de hoy es liderado por mujeres. Quisiera escuchar la opinión de Fernanda sobre eso. ¿Hasta qué punto es cierto? Y si no, ¿por qué parece haber un interés tan marcado por la literatura escrita por mujeres en América Latina ahora mismo? Sí, es cierto que es un momento muy interesante de la literatura latinoamericana, porque es cierto que hay unas voces de autoras mujeres muy poderosas, que se caracterizan por una cosa, por ser todas muy distintas, pero muy fuertes, ¿no? Con una personalidad muy marcada. También hay unas voces muy interesantes de hombres. También lo hay, porque es un momento muy fértil de la literatura latinoamericana. Pero el mercado tiene puesta la mirada más en las autoras. Y el mercado dicta mucho, lo que se lee dicta mucho. Pero no me voy a quejar, porque creo que las escritoras vivieron décadas y siglos en la invisibilidad, y entonces me parece positivo, sin duda, que se esté queriendo leer lo que estas voces tienen para decir y darles más visibilidad. Nosotras, las escritoras latinoamericanas, nos hemos resistido a la etiqueta boom. Públicamente hemos peleado un poco para que no se utilice, nos incomoda la etiqueta boom, porque es una etiqueta que se utilizó para una generación 100% masculina, una generación y también un fenómeno editorial, un mercado, que invisibilizó escritoras maravillosas que estaban escribiendo durante la misma época, y entonces es irónico que ahora se utilice la misma etiqueta para hablar de nosotros, de nosotras. Pero de todas maneras nos hemos quejado, hemos dicho, casi todas las escritoras lo hemos dicho, pero no, o sea, la palabra se instaló. Y cuando la palabra se instala es muy difícil quitarla, pero sí vemos ahí una contradicción
de la que hay que hablar, ¿no? Yo decía, bueno, pero otra palabra, una ola, un tsunami, no sé, pero no, boom. Pero bueno, se ha ido instalando ese. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Θα πρέπει ίσως οι συγγραφείς... Sí, es muy interesante. Quizás las autoras de América Latina deberían llegar a un acuerdo para reemplazar la palabra boom con otra que les parezca más representativa. Αναφέρθηκε και πριν σε αυτό. Bueno, quisiera volver a algo que dije antes. En la Feria de Guadalajara fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata de un galardón muy distinguido que ha sido otorgado 2 veces a 2 autoras, Fernanda Trías, que está aquí con nosotras, y la otra es Cristina Rivera Garza, de México, que también es invitada de LEA este año. Fernanda recibió este galardón otra vez para una novela de 2025 titulada El Monte de las Furias. Ahí, una vez más, vemos una heroína que vive en el monte, sola, contratada por alguien que ella no conoce, y tiene el papel de supervisar e informar sobre cosas extrañas que quizás estén sucediendo ahí en el monte, en esta área. La heroína describe sus dificultades de la infancia, su camino solitario, entre otros, y tomo este libro como punto de partida para preguntar sobre el papel de la naturaleza en tu obra. También tomo como punto de partida La Mugre Rosa. ¿Crees que en una obra literaria el conversar con la naturaleza refleja de cierta manera el mundo de las personas? ¿Tiene una función política la naturaleza? En tus libros, una función cultural que muestra la crisis de los seres humanos. Lo que pienso es que la naturaleza es sobre todo parte fundamental del mundo y que por lo menos hoy, con todo lo que ya sabemos, es imposible para mí pensar una narrativa que no incluya la naturaleza. Es decir, que no incluya ese punto de vista, que no la considere parte esencial y protagónica de la vida misma. El Monte de las Furias es una novela prácticamente la contracara de Mugre Rosa, como si fueran las dos caras de una misma moneda. La distopía y una posible utopía, en la que vemos a una mujer que comienza a comunicarse con una montaña y que empieza a producirse está la mujer y está la montaña, y hacen esto, giran y se miran mutuamente, se narran mutuamente y se comienzan a acercar en una especie de simbiosis o de metamorfosis de un cuerpo híbrido, mujer-montaña. Ahí está la utopía. La utopía viene de pensar, podemos construir una relación afectiva con esta otredad, verdadera, ¿no? Íntima, una intimidad con esta otredad, con un cuerpo no humano. Y entonces eso, ¿no? Si cada vez pienso que no podemos, digamos, lo que intento hacer en el Monte de las Furias, que es nuevo para mí, que es una experimentación, es que en el Monte de las Furias no es, en el Mugre Rosa solo es la mujer que narra. En el Monte de las Furias narra la mujer y narra la montaña. Porque si no, lo que pasaba es que no había suficiente protagonismo de la naturaleza, porque la naturaleza no tenía voz. Y para mí era importante decir, bueno, yo necesito poner en el mismo nivel de importancia, en un
en una horizontalidad estas dos miradas. Por supuesto, es un gran desafío estético y poético. Lograr cómo podía trabajar yo esa voz de la montaña, cómo podía hablar una potencial montaña, ¿no? Esa era la dificultad del libro. Pero para mí fue fundamental hacer ese ejercicio donde el protagonismo fuera real, ¿sí? Y no un telón de fondo. Σκέφτομαι όμως, σε σχέση με αυτά τα ζητήματα που αναφέρει η Φερνάντα. Pienso, en cuanto a lo que dice Fernanda, que esta relación es importante. Deberíamos crear de nuevo una relación con la naturaleza más estrecha, más afectiva. Y me pregunto, piensa en sus libros cómo puede atrapar a los lectores e insertarlos en el libro para que una vez concluida la lectura ellos se dediquen a todo esto que es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque en el Monte de las Furias, por ejemplo, la heroína se encuentra con un cadáver y luego llega otro y otro, muchos cadáveres. Utilizas aquí el género de la novela del misterio policíaco para hacer los lectores pensar sobre estos temas tan importantes. ¿Te interesa el cómo hacer a los lectores pensar sobre estos temas tan importantes? ¿Estos trucos los tienes en mente cuando escribes? O sea, en realidad, sí, o sea, sí, pensar que eso puede ser el gancho es un poco decepcionante, va a decepcionar a unos cuantos lectores. Esos cuerpos que aparecen y que sí, al principio parecía como, ay, viene un misterio que tiene que ver con un crimen, que no es tal. También tenían que ver con, sin duda, el tema de la violencia en nuestros territorios de América Latina, pero también con el cuidado, porque en ese proceso de la mujer transformándose en montaña, la mujer comienza a cuidar de los cuerpos muertos. Y eso es lo que hace la tierra. La tierra, en la medida en que los restos se entierran, la tierra los abraza y los incorpora lo convierte en materia viva, ¿no? Lo transforma, lo incorpora. Y en realidad, si lo pensamos así, lo pensamos como un gesto de cuidado de la naturaleza hacia todo lo que vive y todo lo que muere. Yo creo que lo que puede hacer la literatura, y quiero confiar en que eso puede ser suficiente para atrapar al lector, es llevar la mirada a todas las pequeñas cosas. Es un trabajo de atención, de dirigir la atención a encontrar lo fascinante en todo, ¿no? En las pequeñas cosas, no solo en lo grande, en una hormiga, en un árbol, en una flor. Cuando miramos con atención encontramos que todo es fascinante. Y sí creo que el problema del cuidado que estamos teniendo, de crisis, de cuidar del planeta y de destrucción medioambiental, ¿cómo se podría solucionar? Hay que empezar a pensar una ética del cuidado. Pero ¿cómo podemos trabajar en pos de esa ética del cuidado? Tiene que venir del amor. De amar tanto esto que no queremos que se destruya. Es que esta es la única manera de hacerlo, y para eso hay que volver a educar la mirada y es en la mirada donde empiezan a hacer ese interés, y el interés te lleva al afecto, y el afecto es lo que te lleva a querer cuidar. Θέλω να κάνω μία ερώτηση τώρα που είναι πολύ πιο λογοτεχνική. Ahora quisiera pasar a una pregunta más literaria, si me permiten. Leyendo los textos de Fernanda Trías, los traducidos también,
pienso su trabajo en las novelas cortas. He leído a varios. También pienso que viene de un país que para mí tiene una tradición muy particular en las narraciones cortas. Y voy a mencionar algunos nombres, por ejemplo, Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, incluso Cristina Peri Rossi con sus textos cortos. ¿Tiene Uruguay tal tradición o es impresión mía? ¿Hay algo especial en la literatura uruguaya que la hace sobresaltar de entre la riqueza de la tradición literaria de América Latina? La tradición de la novela corta es muy fuerte en América Latina en general, porque hay novelas cortas muy importantes también en Argentina, incluso en México. Sí creo que es un género que siempre destacó en América Latina y que por el contrario no es un género que interese en España, por ejemplo, pensando dentro de la misma lengua, ¿no? España es más hacia la novela larga, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene una literatura muy rica, a mí me gusta. Yo la verdad es que sí me gusta esa tradición. Y sobre todo, bueno, por ejemplo, Felisberto Hernández. Yo creo que aprendí mucho de Felisberto Hernández, que me enseña mucho. Y una de lo que estaba diciendo recién, lo que más me enseñó Felisberto es esa mirada del detalle. Él va a mirar donde nunca nadie miró, y la manera en que dirige tu mirada hacia ahí hace que nunca puedas ver eso de la misma manera, nunca más, ¿no? Eso es mágico. Luego, también las novelas cortas de Onetti son increíbles. Pienso que en general lo que tiene la literatura uruguaya es unas miradas muy poderosas, unas voces muy poderosas, que han llamado los raros. ¿Sí? Está lleno de raros. ¿Por qué todos los raros surgen ahí? No sé. Pero el género, sí, yo creo que sí. O sea, no sé si es solo uruguayo lo del género corto. Pienso que es latinoamericano, pero que sí tuvo su gran esplendor en algunos de estos referentes que tú mencionas, y Mario Lebrero. Hay otros escritores que también podría mencionar de la tradición uruguaya. Και πάλι όμως συζητάμε, ήθελα να πω, επειδή αναφέρατε τον Eduardo Galeano. Bueno, aquí alguien mencionó a Eduardo Galeano, por supuesto, es un autor muy importante, pero no creo que no tiene que ver tanto con lo que estamos diciendo ahora mismo. Aquí estamos hablando de libros largos que son historias cortas. Galeano es excelente, por supuesto. Fernanda, ahora estamos otra vez hablando de autores hombres. No, pero mencionaste a Cristina Peri Rossi. Sí, αλλά πρέπει, υπάρχουν γυναίκες συγγραφείς τέτοιες στην παράδοση. Sí, pero hay mujeres en esta tradición uruguaya que son muy importantes y que no las conocemos y que podríamos llegar a conocerlas a la ocasión de esta conversación contigo. Sí, habría que destacar a las poetas. Que Cristina Peri Rossi es narradora y poeta, pero nosotros tenemos una tradición espectacular de mujeres poetas. Idea Vilariño, que no sé, supongo que está traducido así, tiene que estarlo. Ida Vitale, que ganó muy tardíamente el premio Cervantes. Luego
tenemos, bueno, Marosa Di Giorgio, que es una escritora maravillosa, no, eso sí, no sé si está traducida, pero es única, absolutamente única en su voz, y yo creo que una adelantada a su época. Ella se adelantó a una fluidez de los géneros, incluso más allá del género varón, hembra o varón, mujer, unas cosas híbridas, pero también mezclas entre plantas y humanos, animales y plantas. Hizo algo muy extremadamente adelantado a su época, donde el erotismo fluía en todas las direcciones y atravesaba lo humano. Eso fue maravilloso. Y tenemos una escritora, una narradora también increíble que se llama Harmonia Somers, que fue una pionera del surrealismo y que también yo creo que ella negaba ser feminista en una época donde supongo que ser feminista tenía repercusiones. Entonces ella decía que no lo era, pero sus textos sí lo eran. Lo único importante es el texto, no. Sus textos sí lo eran. Escribió una novela donde una mujer, se llama La mujer desnuda, una mujer joven primero se arranca la cabeza, se corta la cabeza, se quita la cabeza. Entonces ella, al quitarse la cabeza, entra en un estado de la mujer salvaje, la mujer que es solo cuerpo. Luego se pone la cabeza y se desnuda y se interna en el bosque. Fíjate, como ahí ya también yo tengo un diálogo en el Monte de las Furias con la mujer sola, la mujer sola muy importante, que se interna en el bosque. Y en la medida en que esta mujer, Rebecca Lynn, que se interna en el bosque, empieza a desatar todo tipo de pasiones y de erotismos, que algo que era también muy impactante en su época, ¿no? Entonces ella es una escritora feminista, aunque negara la expresión feminista. Λοιπόν, μπορώ να απευθυνθώ σε εσάς, αν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στη Φερνάντα Τρίας. Bueno, y ahora damos la palabra al público, si alguien quiere hacerle una pregunta a la autora. Si no, continuaré yo por un poco más. Όχι. ¿No? Δεν υπάρχει. No. Θέλω να ρωτήσω εγώ τη Φερνάντα. Bueno, entonces voy yo. Feminίστρια συγγραφέα. Fernanda habló de autora feminista. Που γράφει αυτά τα πράγματα που Tú, γράφει. que escribes lo que escribes de la manera en que lo escribes. ¿Te consideras a ti misma una autora feminista militante? ¿Y cuál sería el contenido de esta frase hoy en día, tú crees? Que una autora sea feminista. Bueno, yo para empezar creo que hay que separar feminismo y militante. Creo que la militancia es acción política, eso es militar. Y ese accionar para mí está en la vida, o sea, fuera del libro. Es decir, sí, en determinadas luchas y en determinadas acciones, y también en los discursos, porque es utilizar este micrófono para decir algunas cosas, ¿no? Y eso es importante y eso es parte del militar. Y en la conversación, en el espacio público, tú puedes decir una cantidad de cosas. Luego, por otro lado, está el trabajo literario, que para mí el trabajo literario yo no siento que pueda hablar de trabajo militante, de literatura activista, por ejemplo, porque me hace sentir incómoda. Me preocupa que el mensaje se ponga por delante del trabajo literario. Y para mí el trabajo literario siempre es una experiencia estética. Es ante todo una experiencia estética. Lo que sí creo es que hay libros que tú puedes decir, este libro es feminista o este libro no lo es, y se nota,
por la concepción de mundo que tiene. Incluso hay cosas que para mí en el propio trabajo poético puedo decir, es un libro feminista o no lo es, pero entendiendo por qué. Bueno, porque el patriarcado representa unos valores. Entonces, si esta escritura, que la puede ser de un hombre o puede ser de una mujer, si esta escritura no representa esos valores, para mí es una escritura que puede ser feminista o no patriarcal. Entonces, unas miradas queer, por ejemplo, ¿no? O determinadas decisiones estéticas que van en contra de lo que espera el patriarcado, que es, bueno, que sea seco, que tenga mucha acción, que hay una cantidad de ideas que están asociadas a cómo debe ser la literatura que yo las asocio a una mirada patriarcal. Intento salirme de ahí. Por ejemplo, encuentro más contestatarias la lentitud, por ejemplo, que las miradas estén puestas en otras cosas, ¿no? Entonces, son decisiones que son estéticas, pero están atravesadas por lo político, ¿no? Y luego hay que mirar el trabajo que se hace de los personajes. Yo pienso, bueno, mis protagonistas son mujeres que muchas veces eligen la soledad. Y eso para mí es una actitud que es rebelde. Porque no es lo que no es lo que se espera de la mujer. La mujer sola, la mujer que activamente elige la soledad, es sospechosa. Entonces, eso también hace que los personajes femeninos incómodos tienen eso. Pero esta es la manera en que yo lo pienso. ¿Me explico? No lo pienso como el mensaje. El mensaje creo que lo damos por fuera, en las entrevistas o en las marchas. Κλείνουμε. Bueno, vamos a dar cierre. Lo que acaba de decir Fernanda Trías es muy interesante, que si uno hace una elección estética, no significa que en el fondo no haya una elección política, pero la diferencia entre lo que es el activismo en la literatura y la literatura como estética es muy clara. Ahora vamos a dar la palabra al siguiente panel, Manuel Vilas, con Nini Yanaki y Nana Papanicolau. Quiero agradecer a Fernanda Trías y a todos ustedes por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti.